que vamos a hacer es conocer al Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Física Atómica, Molecular y Fotónica. Lo vamos a hacer de la mano de Javier Hernández y Fernando Laos. Hola, buenos días. Hola, muchas gracias. Primeramente, quisiera agradecer a los organizadores, a la iniciativa tan interesante esta que resulta para nosotros, para los investigadores, que bueno, que a veces pues aquí en la Universidad de La Laguna pues no se conoce realmente toda la investigación que se lleva a cabo en los institutos y en los departamentos. En cuanto al instituto nuestro, el IUDEA, el Instituto de Estudios Avanzados en Física Atómica, Molecular y Fotónica, lo que vamos a hacer es una presentación de lo que hacemos en el instituto. Básicamente va a estar dividida en dos partes. Una primera parte que trata de la parte, digamos, más experimental del instituto, que la tratará el profesor Fernando Laos. Y luego una parte teórica en la que pues, les contaré un poco lo que hacemos los grupos más teóricos del instituto. El instituto se crea en el año 2008. Actualmente somos 16 investigadores, entre físicos y matemáticos. No tenemos una sede física en la que tenga el instituto, pero sí que estamos pues, básicamente ubicados en el edificio de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias, el edificio blanco este, que está en la zona del Padre Ancheta, y que, bueno, que seguro que los alumnos de los institutos pues sabrán que es un edificio en forma así de L. Pues ahí es donde tenemos nosotros nuestros despachos, nuestros laboratorios y donde realizamos nuestra investigación. En principio, bueno, los objetivos fundamentales que tenemos en el instituto pues, es intentar hacer una investigación de excelencia, básica como aplicada, es decir, desde el punto de vista teórico, más fundamental, hasta cosas bastante aplicadas, y sobre todo con el objetivo de ser o intentar ser competitivos a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Saben que la ciencia a día de hoy cada vez es más competitiva, cada vez se necesitan más recursos para poder competir, no solo a nivel, como digo, a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? También estamos bastante preocupados en la formación de estudiantes, tanto de posgrado como de doctores. Es decir, creemos que una cosa fundamental en los institutos de investigación pues es el tener estudiantes, ya sean de posgrados y gente que ha acabado ya los grados de física, de química, matemáticas, etcétera, y también la posibilidad de que se formen doctores dentro del instituto. Otra de las cosas que nos planteamos en el IUDEA, pues es que nuestros investigadores, nosotros mismos, compañeros, pues que se sigan formando, pues intentando pues salir fuera del instituto, ir a otros centros de investigación para pues crecer, para poder formarse y traer al instituto pues nuevas líneas de investigación, nuevas colaboraciones, tanto a nivel científico como tecnológico, ¿no? También nuestra idea es pues, poder intercambiar también estudiantes de posgrados y de doctores entre diferentes instituciones, diferentes institutos, universidades, etcétera. Y evidentemente una de las cosas que es fundamental y que yo creo que es parte de la iniciativa esta tan interesante que están llevando a cabo es pues evidentemente la transferencia y la divulgación de lo que hacemos en el instituto para que la sociedad de alguna forma vea lo que realmente estamos haciendo en nuestro instituto. Bueno, actualmente tenemos en nuestro Instituto de Investigación de Física Atómica, Molecular y Fotónica, como les digo, 5 grupos de investigación. Un grupo muy potente de espectroscopía láser y altas presiones, un grupo pues, básicamente experimental. Y luego pues hay como unos 4 grupos dedicados un poco más a cuestiones de física o matemática, algo más teórico, digamos, ¿no? Bueno, en cuanto al grupo de espectroscopía láser y altas presiones, le voy a pasar la voz a mi compañero Fernando Laos, que le va a explicar un poco las cosas que hacen ellos en el laboratorio de espectroscopía láser y altas presiones. Un saludo a todo el mundo, muchas gracias, Javier. En este grupo de investigación, como comenta Javier, es un grupo básicamente experimental. Nosotros somos todos físicos de formación y de profesión y nos dedicamos a la parte más experimental. Digamos que trabajamos en laboratorios, con máquinas, la imagen que seguramente uno tiene en la cabeza de pues el trabajo en un laboratorio.
sobre todo nosotros trabajamos con láseres. Estudiamos todo lo que tenga que ver con luz, distintos tipos de problemas donde la luz es un componente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varias líneas de investigación, todas relacionadas, como decía, con la luz. Por ejemplo, una de ellas es el estudio de cómo se comportan los materiales en lo que llamamos condiciones extremas de temperatura y presión. Quiere decir que estudiamos los materiales o cómo interaccionan con la luz tanto a temperaturas muy bajas, y cuando digo muy bajas, digo tan bajas como, por ejemplo, casi 260 grados bajo cero, o temperaturas muy altas como las que alcanzamos con hornos y podemos alcanzar hasta 700 grados centígrados. Y lo mismo en un rango de presiones muy variado, desde presión ambiente hasta presiones del orden de 1 millón de veces la presión que tenemos en nuestra atmósfera. Con todos estos estudios, otra línea de investigación es ser capaces de diseñar dispositivos que detecten cambios en temperatura o en presión, lo que llamamos sensores de temperatura o de presión. Además, en los últimos años se han incorporado jóvenes, bueno, ya van, o sea, para mí son jóvenes, para ustedes ya serían un poco mayores, pero jóvenes investigadores que han empezado una línea de trabajo muy interesante, muy bonita, en la que utilizan unos láseres de mucha potencia. Durante un tiempo un tiempo muy cortito, la potencia del láser es enorme, una barbaridad. Y entonces son capaces de manipular la luz utilizando ese tipo de láseres en cosas que casi parecen de ciencia ficción. Otra línea de investigación, ven ahí en la imagen que se ve una imagen de microscopía confocal, pues estudiamos en colaboración con médicos, estudiamos procesos en los que se pueden detectar enfermedades o incluso curarlas empleando fármacos, pero también láseres simultáneamente. Esa es otra línea de investigación bastante potente y muy interesante por lo divertido y por lo interesante que es trabajar con otros profesionales, en este caso con médicos y también con estadísticos. Y estadísticas, en concreto una chica del departamento de estadística que nos está ayudando mucho en la interpretación de estas cosas. Entonces, ahora a continuación les voy a mostrar un poco cómo es nuestro laboratorio. En la siguiente diapositiva van a ver parte de esos equipos, ¿ven? Estos equipos que tenemos, por ejemplo, ese que se ve ahí en la parte de arriba, eso es un espectrofluorímetro que compramos con unos fondos de infraestructura nacionales. Lo compramos hace poco más de un año. Son equipos muy caros, de muchos miles de euros. Y con estos equipos somos capaces de estudiar las propiedades por ejemplo, de disoluciones que nos entregan o que nos ayudan a estudiar problemas de compañeros químicos, por ejemplo, o compañeros del ámbito de la biología. En la imagen de abajo, pues ven, eso es un experimento típico que hacemos en el laboratorio donde está todo a oscuras y solamente se ve pues una luz verde del láser que estamos empleando en ese momento. Además de estos equipos, tenemos otros, como van a ver a continuación, que están formando el laboratorio. Son equipos muy avanzados. Lo principal, el denominador común es que tenemos muchas fuentes de luz láser de alta potencia, capaces de, si se manipulan adecuadamente, pues obtener información del problema que estudiamos. También se pueden quemar materiales, fundir incluso algunas piezas, hacer marcas en metales, etc. Y como ejemplo, para terminar ya, como ejemplo de estudio de todas estas propiedades ópticas,
una fuente de luz que todos ustedes imagino que conocerán, la principal que tenemos en nuestro planeta es el Sol. Y seguro que muchos de ustedes tienen, o es posible que algunos tengan, pues a lo mejor instalados en sus casas o en casas de vecinos, placas fotovoltaicas o agua caliente sanitaria calentada por el sol, ¿verdad? Eso es relativamente habitual. Pues bueno, en el año pasado trabajamos en un proyecto de investigación y también de transferencia de conocimiento en el que participábamos pues, profesores del instituto y también 2 estudiantes del último curso de física. Y que este proyectito no lo hicimos en este laboratorio tan chulo que ven ahí, sino que lo hicimos en Senegal. Y consistió en, con la ayuda de estos estudiantes, que fueron fundamentales, montamos unas placas solares en una escuela de Senegal. Y este año vamos a continuar y vamos a estudiar cómo la han utilizado y si han sido eficientes o cómo se puede mejorar la eficiencia de esas placas solares. Y con esto ya termino y continuará Javi con la explicación teórica. Muchas gracias, Fernando. Bueno, otro de los grupos que aparecen en el instituto es un grupo se llama el Grupo Análisis No Lineal, formado actualmente por un profesor, el catedrático José Sabina de Lis, en donde una de las líneas de investigación fundamental de este grupo es lo que se llama la dinámica de poblaciones. ¿Vale? Para que lo entiendan, básicamente lo que estudia el profesor Sabina es encontrar ecuaciones matemáticas que de alguna forma expliquen lo que son las dinámicas de poblaciones. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos conocer cómo se propaga el COVID-19, que ahora está, pues, desafortunadamente de moda, ¿no? Bien, imagínense que nosotros conocemos, por ejemplo, el número de infectados por COVID-19 que tienen una cierta edad, ¿vale? Y que están localizados en un punto que puede estar localizado en coordenadas las que fueran. Aquí, bueno, les he puesto coordenadas X y Z, ¿vale? Y en un instante de tiempo, ¿vale? El objetivo de la dinámica de poblaciones es ver cómo se transmite geográficamente esa enfermedad, ¿vale? Y qué procesos pueden explicar el que pues una zona, por ejemplo, en la isla, imagínense aquí en Tenerife, se contamine antes que otra, ¿vale? Eso se puede modelar a través de ecuaciones matemáticas, ecuaciones bastante complicadas, ¿vale? Y toda esa variabilidad o esa forma en la que se te puede transmitir la enfermedad, esa dinámica de poblaciones, está relacionada con conocer cómo esa función, esa variable U que les he puesto ahí, varía con respecto a la posición que ocuparía pues, una persona infectada, repito, localizada en un punto en la isla y en un instante de tiempo. Así que este tipo de problemas, que parece pues, bastante complejo, lo estudia el profesor Sabina en una de sus líneas de investigación. Otro de los grupos de investigación que tenemos en el instituto es lo que llamamos el grupo de nanoestructuras y pozos cuánticos. Les recuerdo que el instituto es un instituto de física atómica, molecular y fotónica, y por lo tanto, pues, el instituto nos preocupamos por cosas a nivel atómico, a nivel molecular. Y como sabrán muchos o habrán leído, pues hacemos uso de la física cuántica para poder entender esos procesos. En el caso de este grupo, pues lo que se preocupan es de lo que se llaman los pozos cuánticos. Para que entiendan un poco lo que es un pozo cuántico, imagínense que si nosotros tenemos un átomo de hidrógeno, ¿vale? Un átomo de hidrógeno que está formado prácticamente por un protón y un electrón, ¿vale? En donde el sistema se podría caracterizar por lo que se llama, pues, si representamos ahí la fuerza de interacción, digamos, entre un electrón y un protón, tendríamos una energía de interacción que, pues, formaría ahí una especie de un pozo, ¿vale? Eso lo que nos viene a indicar es que ese sistema es estable, lo sabemos que el hidrógeno es un átomo estable, y ese pozo pues da cuenta de que el electrón de alguna forma está atrapado en presencia de ese protón, está interaccionando con el protón y por tanto está atrapado y está ligado de alguna forma a ese protón, formando lo que se llama un pozo cuántico, ¿vale? Bueno, pues si eso nosotros lo traducimos a sistemas más complejos, en donde hay más átomos, más núcleos, más electrones, etcétera, pues tenemos que esos pozos cuánticos se complican
apareciendo lo que se llaman barreras de energía potencial, formando lo que se llaman nanoestructuras, y eso, si lo extendemos, digamos, si vamos creciendo la materia, pues llegaríamos hasta encontrar semiconductores, conductores, incluso superconductores. Así que este grupo lo que se encarga, pues precisamente es del estudio, utilizando la mecánica cuántica, para analizar lo que son las nanoestructuras y los pozos cuánticos que caracterizan a la mayoría de los materiales que conocemos hoy en día. Luego tenemos otro grupo, que es el grupo de nanomagnetismo y espintrónica, en el que básicamente lo que estudian, está formado actualmente por Fernando Delgado, es poder manipular los átomos para poder crear estructuras que a día de hoy pues, no se conocen y que no existen de forma, digamos, natural en la, o los podemos encontrar en la naturaleza. Bueno, aquí les aparece una imagen de lo que se llama un corral cuántico, que se ha creado a través de poner átomo a átomo, de hecho son 48 átomos de hierro, en una superficie que se ha ido colocando de forma manual. Esto hace 30 años pues era impensable, es decir, poder manipular átomos como si uno estuviera jugando con bolitas en una superficie, ¿no? Pues bien, la idea del grupo o los objetivos de este grupo de nanomagnetismo es poder estudiar estos átomos, ¿vale? Estos átomos en la mayoría de los casos son magnéticos, por lo tanto, podrían construir o se puede construir imanes a nivel atómico que se pueden utilizar en un futuro para el diseño de memorias de ordenadores pues cada vez más potentes, ¿no? El otro grupo del IUDEA es un grupo un poquito más, hay más personas trabajando, que es lo que llamamos el grupo de sistemas microscópicos, mesoscópicos y macroscópicos y sistemas complejos, que bueno, básicamente abarca muchas cosas. Y este grupo, pues, básicamente está formado por personas que trabajan, sobre todo, en diseño de motores a nivel atómico. Es decir, la idea de este grupo es tratar o estudiar lo que se llaman los motores cuánticos. Es decir, utilizar átomos que de alguna forma trabajen para nosotros. Es decir, son capaces de manipular los átomos para que, mediante un movimiento que puede ser una oscilación que puedan tener esos átomos, lo que se llama un oscilador nanomecánico, poder utilizar esa energía que generan en esa oscilación nanomecánica para poder generar trabajo o incluso poder ser utilizado para refrigerar sistemas. Todo esto desde el punto de vista teórico, ¿vale? Y que evidentemente pues tiene sus aplicaciones prácticas, ya que, bueno, aquí les pongo una imagen del laboratorio en el Max Planck, en donde, pues, en este sistema, en este laboratorio, lo que hacen es manipular de forma individual átomos, ¿vale? Eso básicamente se consigue, pues, con lo que comentaba anteriormente Fernando, a través de láseres, ¿vale? En donde consiguen, pues eso, atrapar iones a una determinada temperatura. Bueno, y para ir acabando, el otro grupo o subgrupo dentro del grupo de sistemas complejos, nos preocupamos en conocer, pues, lo que se llaman las propiedades más atómicas y moleculares de sistemas en el que estamos interesados por saber cómo son las estructuras, cómo se comportan desde el punto de vista dinámico y cómo se comportan desde el punto de vista termodinámico, así cómo afecta la temperatura a sistemas atómicos y moleculares, e incluso también estudiamos sistemas biofísicos como son los virus, que, como ya les decía antes, pues está bastante de moda, ¿no? Aquí les pongo una serie de imágenes en las que pues son casos que estamos estudiando. Aparecen seis figuras ahí. La primera de la izquierda pues son una molécula de agua, un agregado de agua, de forma, bueno, pues un clatrato que se llama, que tiene pues una serie de propiedades. Trabajamos también con hidrocarburos policíclicos aromáticos, que tienen mucho interés en astrofísica. Trabajamos también con anillos de moléculas de coroneno en presencia de moléculas de hidrógeno, cápsides virales, etcétera. Nuestro objetivo, como les decía aquí, y para ir acabando ya, que se me acaba el tiempo, es entender cómo son las propiedades estructurales, dinámicas y termodinámicas de determinados agregados atómicos y moleculares. Bueno, les pongo aquí una película que hemos generado para que vean en general cómo es la dificultad de este tipo de sistemas. Para que se hagan una idea, en general, el número de conformaciones que puede tener un agregado formado por un número de átomos determinados, bueno, aquí les pongo unas imágenes de moléculas de agua, ¿vale? Estaremos hablando de una molécula formada por 3 átomos. En total aparecen aquí un agregado de 20 moléculas de agua, y para que se hagan una idea, que el número de formas o del número de estructuras estables que podríamos encontrar en un agregado de este tipo, formado por 20 moléculas, es tan grande, ¿vale?,
que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos encontrar una de las estructuras de este sistema, por ejemplo, la estructura más estable, ¿vale? El tiempo que nosotros tendríamos que emplear, ¿vale? Para buscar esa estructura más estable, incluso utilizando el ordenador más potente que existe en el mundo, ¿vale? El ordenador más potente que existe en el mundo está ahora en Japón, el Fugaku, y si nosotros utilizáramos, repito, ese ordenador, el ordenador más potente del mundo, trabajando al 100% el tiempo diariamente, bueno, pues el tiempo que emplearíamos en ese ordenador sería mayor que lo que se conoce hoy en día de la edad del universo. Es decir, no tendríamos tiempo suficiente para poder calcular esa estructura. Lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de un problema altamente complejo, ¿vale? Lo que sucede es que, bueno, pues existen técnicas para poder encontrar las estructuras más estables. Aquí les pongo una imagen de algunas de las estructuras intermedias que se obtienen cuando uno parte de una configuración aleatoria hasta llegar a la estructura más estable. Muchas gracias. Gracias a usted.